Hoy en la Argentina la palabra trabajador está siendo atacada. No solo en el discurso, sino en la vida concreta. Se recortan derechos, se precariza, se individualiza y se intenta convencer a cada persona de que está sola, de que es un caso aislado y de que no forma parte de ningún colectivo. Frente a ese ataque, quizás una de las tareas políticas más urgentes sea volver a identificarnos como pueblo trabajador. Y si el peronismo tiene hoy una búsqueda central, debería ser esa, reconstruir esa identidad. Pero para saber qué derechos están siendo quitados, primero hay que registrar cuándo y cómo el trabajador fue reconocido como sujeto de derechos. Hay que volver al momento en el que el trabajo dejó de estar sometido únicamente a la patronal y pasó a estar protegido por el Estado. Y ahí aparece la Constitución de 1949. Porque por más que la modernización del trabajo avance y el discurso neoliberal intente convertir al trabajador en un monotributista aislado, sin lazo social ni organización, la historia muestra algo claro. Es el trabajador reconociéndose como tal y organizándose colectivamente el que puede defender y sostener sus derechos. La reforma constitucional de 1949 no surge como un hecho aislado ni como una decisión circunstancial. Es el resultado de un proceso histórico concreto que se inicia con la irrupción del pueblo trabajador en la vida política argentina a partir de 1945. Hasta entonces, la Constitución de 1853 garantizaba derechos civiles y políticos, pero había dejado por fuera a millones de trabajadores y trabajadoras que no contaban con protección frente a la explotación, la desocupación o la vejez. El Estado se mantenía al margen de la cuestión social y los derechos laborales no tenían jerarquía constitucional. Con la llegada de Perón al gobierno, esa situación comienza a transformarse. Entre 1943 y 1948 se sancionan leyes fundamentales: Estatuto del Peón, aguinaldo, vacaciones pagas, convenios colectivos, jubilaciones y sindicatos fuertes. La reforma constitucional viene a dar un paso más y hacer permanentes estos derechos, protegerlos del retroceso y elevarlos a un máximo nivel jurídico. El 11 de marzo de 1949, el Congreso Nacional sanciona la nueva Constitución. Días más tarde, Perón lo proclama formalmente en el Congreso, señalando que se trata de una Constitución que reconoce que el trabajo no es una mercancía, sino una función social, y que el bienestar del pueblo debe ser el objetivo central del Estado. Desde ese momento, los derechos del trabajador, salario justo, estabilidad, seguridad social, organización sindical, huelga y jubilación pasan a formar parte del texto constitucional, no como concesiones, sino como derechos inherentes a la condición de trabajador y trabajadora. Años más tarde, ya en el exilio, Perón vuelve sobre este punto con claridad. En 1973, en Madrid, explica que esos derechos no fueron un regalo, sino el reconocimiento de una realidad histórica, que sin justicia social no hay democracia verdadera y que los pueblos solo pueden defender sus conquistas si las conocen y las asumen como propias. En esa misma línea se inscriben también las palabras de Eva Perón en 1951 al dirigirse a los trabajadores. Ella llama al pueblo a reconocerse como trabajador, a organizarse, a no renegar de su lugar en la historia, porque solo desde esa identidad colectiva es posible defender los derechos conquistados y avanzar hacia una vida digna. La Constitución de 1949 no solo es un texto jurídico, sino que es la expresión central de la doctrina peronista, la idea de que la justicia social no es caridad, que el Estado debe intervenir para equilibrar desigualdades y que el trabajador organizado es un sujeto político fundamental. Escuchar hoy las palabras de Perón y de Evita sobre estos derechos es volver sobre una discusión que sigue abierta. ¿Quién produce la riqueza? ¿Quién se la apropia? ¿Y quién decide el rumbo de una nación? A continuación, Perón y Eva nos dicen por dónde tenemos que ir en este tiempo, en sus términos. Distinguido señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino.
Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. Intentar de estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad. Derecho a la preservación de la salud, el cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación para el reposo. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada, y de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia, en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de las expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permiten el desenvolvimiento económico. Derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo. Promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales. Derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a un natural designio del individuo. Debe que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos. Y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos pendientes de ese fin y estimular la optimización y formación de capitales en cuanto constituyen elementos activos de la producción y contribuyen a la prosperidad general. Derecho a la defensa de los intereses profesionales, el derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Primera vez en el mundo se concretan los derechos del trabajador. Cabe a la Confederación General del Trabajo Argentina ser la custodia de este primer documento de derechos que hemos declarado inalienables e imprescindibles de los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, sepan defenderlo dignamente del futuro. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz.
en la República Argentina, mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros, vendidos por 4 chauchas al extranjero, quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario.